Hola y bienvenido nuevamente a este canal de YouTube en el que hablamos sobre cosas que interesan mucho a docentes, a profes y a la comunidad educativa en general. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para los profesionales de la educación, para los profesores, que es el dolor de garganta. La Organización Internacional del Trabajo considera al profesorado como la primera categoría profesional bajo el riesgo de contraer enfermedades profesionales relacionadas con la voz. Y esto lo consideran porque el uso de voz que hacemos nosotros en el aula, la voz proyectada, es una de las principales causas de patología de las cuerdas vocales. Además, no solamente hacemos un uso de voz proyectada para que se nos escuche bien en todo el aula, no, sino que además estamos constantemente cambiando el tipo de voz que usamos. Hablamos más fuerte, hablamos más bajito, hablamos con intención de regañar a algún estudiante en algún momento o de llamar su atención, con intención de recompensa, incluso también lo hacemos para que los estudiantes perciban qué es lo más importante de un tema. Todas estas oscilaciones en tiempos muy reducidos y con unas circunstancias que vamos a ver a continuación hacen que nuestra voz corra un grave riesgo de presentar algún tipo de patología, o bien aguda o bien crónica. Caso último en el que nuestra patología va a ser mucho peor. Vamos a verlo. Y es que en nuestro país, en España, la única patología que está reconocida como patología profesional de la voz son los nódulos de las cuerdas vocales. Bueno, pues la mayor parte que presenta nódulos en las cuerdas vocales son los maestros, los docentes, los profesores, las personas que se dedican a la enseñanza. Para hablar, usamos constantemente todos los músculos que están relacionados con la respiración, los músculos principales, los músculos accesorios, músculos intercostales. Además, tenemos que utilizar diferente musculatura también relacionada con la zona del cuello. Tenemos que estar constantemente jugando con la inspiración y la expiración de una forma más o menos coordinada, y trabajar en todo esto de forma simultánea sin haber recibido una formación previa no deja de ser una tarea realmente difícil si queremos conseguir que esta resulte de una forma apropiada sin ningún problema en la voz, sin ningún problema de las cuerdas vocales, sin ningún otro problema asociado, porque hay dos que seguro que te suenan si eres maestro con experiencia, dado que seguro que uno de ellos por lo menos lo has experimentado en los últimos meses. El primero de ellos es la disfonía. La disfonía es cuando tenemos un desorden de la voz en el que perdemos la gran cantidad de la misma o perdemos un flujo importante de voz. El otro de ellos es la afonía. En el caso de la afonía, perdemos totalmente la voz. Las disfonías, que son la patología de voz más frecuente y más característica entre la población docente, puede ser de dos tipos. En la disfonía perdemos la voz, pero no la perdemos del todo. Tenemos un serio problema para emitirla. Pero puede ser de dos tipos. Puede ser funcional cuando la causa de esta dificultad no se encuentra en los componentes de la laringe, es decir, no son estructurales, no es algo que tengamos una alteración en la forma o en el funcionamiento de nuestra laringe. Simplemente se ve afectada por un esfuerzo mantenido, sostenido, o por un esfuerzo determinado en un pequeño tiempo que ha sido muy agudo y genera esta pequeña lesión temporal que se soluciona en un corto plazo de tiempo. Pero luego también tenemos las disfonías orgánicas. Esto sí que pretende dar cuenta de una lesión orgánica en la laringe, en la zona en la que se produce la fonación, o bien en la laringe, o bien en alguna de las cuerdas vocales, o bien en alguna parte del tracto en el que se produce toda la fonación, en alguna zona del aparato fonador. Entonces, aquí sí que ya vamos a hablar de los nódulos, vamos a hablar de los pólipos, podemos hablar también de edemas, de quistes y de mucha otra patología que vamos a ir viendo poco a poco. Sin duda alguna, las laringitis son una patología muy presente, que es uno de los primeros motivos de baja por patología vocal entre la población docente. Tenemos muchos factores de riesgo. Nosotros solemos trabajar en entornos ruidosos. Solemos hacerlo en momentos en los que pues trabajamos con diferente población infantil, con población juvenil, adolescente, y pues las aulas no son lo más silenciosas del mundo, es algo que no es un misterio para nadie, ni una sorpresa. Entonces ya el simple hecho de entrar en el aula supone que hablemos de una forma diferente a la que estamos usando cuando hablamos en casa con nuestros familiares o cuando estamos con nuestros amigos. Nuestra voz tiene que cambiar, debe cambiar. ¿Qué sucede? Que en muchos casos no lo hace y sigue siendo la misma. No es una voz bien colocada, que vamos a ver luego cómo colocar la voz correctamente, sino que es una voz normal que va a generar bastante molestia posteriormente, ya que vamos a estar intentando elevar la voz, vamos a compensar el ruido del exterior,
Todo esto, evidentemente, en el uso de la voz, no solamente es importante conocer cómo manejarla, sino que también será una gran ayuda y una gran necesidad el asociarlo a estrategias de control de aula, técnicas docentes, etcétera, que eso, sin duda alguna, va a ser una cosa realmente importante para poder manejar la voz de forma que no nos hagamos tanto daño como podría ser de otra forma. También tenemos que darnos cuenta que gran parte de nuestra actividad la realizamos de espaldas al receptor, a nuestro público, vamos a decir, a los estudiantes, ¿no? En este caso tenemos que forzar mucho más la voz, porque nuestra voz se enfoca en una dirección, pero pretendemos que se escuche en la contraria, lo cual va a dificultar mucho la tarea a nuestras cuerdas vocales. En este caso tenemos que incluso marcar de forma muy precisa qué es lo importante, intentar estar a muchas cosas, como ya sabéis todos, no es nada que descubramos nuevo, lo cual es muy importante. Y luego nos enfrentamos también a otra cosa realmente esencial, que son las aulas con las que contamos. Habitualmente las aulas con las que contamos se pueden parecer a esta, quizá la disposición de las mesas ya no sea la misma, ¿no? Pero sí en cuanto al entorno. Suelen ser aulas que están mal aisladas, suelen ser aulas que no han tenido en cuenta en su construcción en ningún momento ninguno de los aspectos de acústica, con lo que se nos escucha mal, por lo que tendremos que hablar mucho más fuerte y probablemente se escuche más el bullicio, el ruido sostenido y presente en una superficie mayor de metros cuadrados del aula que la voz que podamos estar emitiendo nosotros. Por otra parte, las ventanas a veces están bien selladas y no entra aire, pero en otras ocasiones sí que entra. No hablemos ya de este curso en el que estamos con las ventanas abiertas constantemente. Bueno, pues ese frío que entra de fuera también nos va a perjudicar muchísimo en nuestro día a día, en nuestra actividad vocal. Otra de las cosas que va a ser realmente importante es la humedad. Las aulas suelen carecer totalmente de humedad, no tienen nada de humedad, es decir, si se midiera saldrían marcadores realmente bajos. Eso también dificulta mucho, ya que uno de los factores protectores de nuestras cuerdas vocales es la humedad y la hidratación. Este es el motivo por el que siempre se recomienda a los docentes que beban mucha agua, ¿no?, durante sus clases. No es porque tengan más sed que otros, no, simplemente es súper importante que podamos hacer esto. Otro de los factores que también es realmente importante en estos casos es la edad de nuestros estudiantes. Muchas veces se entiende que cuanto más mayores son los estudiantes, más difícil es llevar a cabo la acción docente porque el contenido es mucho más complejo. Sí, eso es cierto, pero yo creo que no, yo creo que es muchísimo más complicado trabajar con niños cuanto más pequeños. Siempre con los niños más pequeños vamos a tener más control de aula, vamos a tener que generar muchas más estrategias, vamos a tener que hacer muchos más cambios metodológicos, vamos a tener que hacer, todos lo sabemos, todos los docentes sabemos estos aspectos, ¿no? Trabajar con niños pequeños cuesta mucho, es mucho más complicado quizá que trabajar con niños mayores en cuanto a aspectos metodológicos y conductuales, y sobre todo nos va a requerir de usar una voz mucho más potente, mucho más fuerte durante mucho más tiempo. Con los niños pequeños es muy difícil dejarles trabajando durante un tiempo y que el docente pueda descansar. En estos casos es algo inviable con los niños pequeños, algo que con los que son un poquito más mayores sí se puede hacer. Por tanto, el profesor que trabaja con niños pequeños tiene mucho más riesgo de presentar algún tipo de problema en la voz. Y luego hay otro factor que realmente es importante, que no siempre tenemos en cuenta, que es el de los horarios. ¿En qué momentos tenemos más riesgo de tener que forzar la voz o tener más problemas con la voz? Pues es muy sencillo, en la primera hora del día y en la primera hora de la tarde. Es decir, según empezamos a trabajar, dado que nuestra voz todavía no ha tenido tiempo de entrar en calor, no ha tenido tiempo de calentar, vamos a decir, en ese aspecto, y empezamos pasando de 0 prácticamente a 100. Porque generalmente, salvo que nos despertemos muchas horas antes de empezar a dar clase y hablemos mucho antes de nuestra primera hora de clase, nuestra voz está muy bajita de funcionamiento en ese momento, de rendimiento muy bajito, y el aula no se va a esperar. Es decir, en cuanto suene el timbre, en cuanto empiece la primera clase, tenemos que estar al 100% en todos los aspectos, con lo que estamos forzando en ese momento nuestra voz. Posteriormente, otro de los momentos también que son riesgosos es la primera de la tarde. Lo mismo, hemos vuelto a tener un tiempo en el que, tras haber forzado mucho la voz durante la mañana, la descansamos, solemos hablar más bajito, comemos, descansamos, se producen diferentes cambios fisiológicos que van a hacer que la voz tenga que forzarse nuevamente más. Además, también esto coincide con que los niños muchas veces vienen del patio y vienen un poco alterados, vienen con un volumen de voz más alto de lo habitual, ya que están acostumbrados a estar en un espacio abierto y mayor, lo cual es otro factor que nos va a generar mucha dificultad en el momento de usar nuestra voz. Y otro de los factores clásicos, aunque a veces no parezca que hay una relación directa, es el estrés docente. El estrés docente es altísimo. Las tasas de estrés docente, al menos en España, son elevadísimas. Se calcula que al menos un 90% de los maestros presentan una alta tasa de estrés docente. Bueno, pues
todos los factores estresantes, todos los factores emocionales van a afectarnos sobremanera a nuestras cuerdas vocales y van a facilitar mucho la aparición de problemas y de patologías frecuentes en el uso de la voz. Vamos a ver algunos de los problemas más habituales. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña imagen en la que vemos lo que son unas cuerdas vocales sanas. Junto a ellas vemos unas cuerdas con unos pequeños nódulos. Como veis, lo que van a hacer va a ser dificultar la unión de las cuerdas vocales, con lo que va a ser una voz en la que se va a escapar aire siempre, no va a terminar de cerrar bien esas cuerdas vocales, no van a estar ocluidas totalmente, con lo que va a escapar aire, con lo que nos va a costar mucho esfuerzo hablar. Y junto a ello tenemos los pólipos. Los pólipos, bueno, pues es un cuerpo que se genera en estas cuerdas vocales de muchísimo mayor volumen, que lo que va a hacer es dificultar por completo esa unión de las cuerdas vocales, lo que va a requerir en ambos casos mucho esfuerzo, una voz que apenas se nos va a escuchar bien porque va a salir más aire casi que voz, y la solución en muchos casos es quirúrgica. Por tanto, es un tema que hay que tomarse muy en serio, ya que las soluciones no son sencillas y es mucho más fácil trabajar en la prevención que en cualquier otro aspecto importante, porque tenemos que intentar, pues eso, evitar que aparezcan tanto los nódulos como los pólipos, algo que es realmente fundamental. Estos se deben a una mala dinámica vibratoria por lo general. En principio son reversibles, ¿vale? Pero en estados avanzados, ya lo digo, vamos a requerir de cirugía para evitarlo. Otra de las cosas que vamos a tener, que nos va a presentar también dificultades y que es una patología que no deja de ser común entre el profesorado, son las corditis vasomatoras. Son pequeñas congestiones crónicas, es decir, hay una congestión total de las cuerdas vocales y tienden a perpetuarse en el tiempo. Cada vez nos va a costar más hablar, con lo que cada vez vamos a hacer más esfuerzo. Y al hacer más esfuerzo, más va a ampliarse este problema, ¿no? Con lo que es una especie de círculo retroalimentativo, es una pescadilla que se muerde la cola, que va a ir a más. Y inicialmente es parcialmente reversible, es decir, es parcialmente reversible. Luego tenemos otras muchas más patologías, tenemos hiperplasias de pliegues vestibulares, tenemos obviamente laringitis, tenemos bueno, pues un montón de patología, úlcera laringea, etc. Dejo un enlace aquí abajo para que podáis acceder a la página web en la que os voy a contar algunas ideas para reducir el riesgo de presentar alguna de estas patologías. También os vamos a proponer algún mecanismo alternativo. Y también os voy a dejar un enlace de un artículo que escribí en el año 2009, que se llama La salud, una inversión, en el que, bueno, va a contarse la perspectiva desde aquel momento en el que se hablaba de vacunar de la gripe en los colegios, en los que se hablaba de tener profesores sustitutos, cosas que, bueno, ya en aquel entonces se veían totalmente necesarias, a día de hoy siguen siéndolo, quizás aún más con las circunstancias de salud actuales que tenemos en el mundo, pero que no siempre se cumplen. Así que nada, no os olvidéis suscribiros si os resulta interesante lo que os cuento, tampoco os olvidéis de activar las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos, que van a venir vídeos nuevos muy interesantes. Bueno, muchas gracias y que vaya bien.